Métodos de investigación en psicología. Primeramente comprenderemos qué es método. Método es un modo, manera o forma de realizar algo de forma organizada, estructurada, con el único fin de realizar una tarea, mientras que investigación es el trabajo creativo, sistemático, realizado para aumentar los conocimientos. Este proceso implica la recopilación, organización y análisis de información, con el fin de aumentar la comprensión de un problema. Dentro de los métodos mencionaremos 5 de ellos. El primero, método experimental, método observacional, método de encuesta, método de investigación correlacional, método de estudio de casos. A continuación explicaremos cada uno de ellos. Método experimental. Este método tiene como objetivo principal investigar la relación causa-efecto entre variables específicos. A través de este método, los investigadores buscan establecer una relación causal entre una variable independiente, o sea, aquellos factores que se cambian, y una variable dependiente, que vienen a ser los efectos o resultados. Tenemos los procedimientos. Tenemos los siguientes pasos. 1. Identificación del problema. Tenemos también la selección de participantes, asignación aleatoria, manipulación de variables, registro de datos, análisis de datos. También tenemos la manipulación, que consiste en controlar y cambiar deliberadamente la variable independiente para examinar su efecto sobre la variable dependiente. Por lo que la manipulación puede implicar la modificación de las condiciones experimentales. También es importante destacar que el método experimental se lleva a cabo en condiciones controladas para minimizar la influencia de factores externos que puedan afectar los resultados. El método observacional es una herramienta fundamental para estudiar el comportamiento humano. Consiste en la observación sistemática y detallada y patrones conductuales de los individuos. Sin intervención directa, los investigadores emplean técnicas estructuradas para registrar y analizar los datos recopilados, permitiendo una comprensión más profunda de fenómenos psicológicos en entornos naturales. Este método proporciona a insights valiosos sobre la complejidad del comportamiento humano, contribuyendo significativamente a la investigación psicológica. Por ejemplo, observar un aula para estudiar patrones de interacción entre los alumnos y profesores, analizar el comportamiento de niños en un parque para comprender el desarrollo social, o registrar la conducta no verbal de individuos durante una entrevista son ejemplos prácticos del método observacional en la psicología. Estos casos permiten capturar datos directos y contextuales, facilitando el análisis de variables psicológicas de situaciones cotidianas. Método de la encuesta. En la investigación psicológica, las encuestas son útiles para obtener y recopilar datos de los participantes del estudio. La encuesta es un instrumento de recogida de datos que operativiza las variables objeto de investigación. Su construcción es clave, ya que no es una tarea sencilla ni fácil. Se miden cuantitativamente las características de la población, objetivas y subjetivas, y las relaciones entre las características mediante un cuestionario que son un conjunto de preguntas. Cuando se quiere estudiar, por ejemplo, la actitud de un cierto grupo específico, lo más práctico e ideal es escoger una muestra de esta población de interés, esperando que el resultante generalice a todo el grupo. Las encuestas para la psicología ayudan a crear posibles escenarios hipotéticos que se le presentan a los participantes, obteniendo respuestas de cómo reaccionarían a la respectiva situación. Método de investigación correlacional. Es un método de estudio en el que se analizan dos variables, de manera que se puede medir, comprender y generar una valoración sobre cómo se relacionan una con otra en términos estadísticos.
Existen tres tipos de correlaciones. La primera, correlación positiva. Esto se da cuando hay un aumento en una variable, conduce al aumento en otra. Por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene una persona en su cuenta podría correlacionarse positivamente con la cantidad de intereses que posee. Esto quiere decir que a mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de intereses. Segunda, correlación negativa. Correlación negativa sucede cuando hay un aumento en una variable, conduce a la disminución de la otra. Por ejemplo, el nivel de calor puede correlacionarse negativamente con la poca ropa que lleva una persona. Esto significa que el aumento de calor en un país puede conducir a que las personas utilicen menos ropas. Esto es un ejemplo que estoy citando para que entiendan de la mejor manera lo que es correlación negativa. La tercera y última, sin correlación. Esto se da cuando un cambio en una no conduce a un cambio en la otra y viceversa. Estos tipos de correlaciones no presentan de forma directa las causas, pero sí presentan indicios los que podrían ser estos. De esta forma podemos observar que las investigaciones correlacionales tienen el fin de conocer cuál es el comportamiento de una variable, conociendo el comportamiento de una o más de ellas. Método de estudio de casos. Este método consiste en realizar una descripción y estudio detallado de uno o unos cuantos individuos. Para dicho estudio, el investigador se sirve de algunos métodos o herramientas, como por ejemplo la observación en la vida real, las entrevistas y la batería de prueba psicológica, con el único fin de obtener un retrato detallado y a profundidad del individuo a quien se está investigando. Tenemos el ejemplo del psicólogo Jean Piaget, quien desarrolló una teoría de gran alcance, desarrollando el estudio sobre el desarrollo cognitivo durante la investigación a sus 3 hijos en la etapa de su niñez y sus cambios. El método de estudio de casos tiene ventajas como desventajas. Una gran ventaja sería que podemos obtener gran información descriptiva sobre el sujeto a quien se está estudiando. Y la desventaja sería que no podemos extraer conclusiones generales en base a un solo caso, ni se puede aplicar las conclusiones obtenidas hacia una población, ya que todos somos seres únicos y con propias emociones.